versículo 1 al 2. Y cuando lo tenga puede decir amén. Tito capítulo 2, del 1 al 2. Que aunque el tema es para todo el capítulo 2, del versículo 1 al 10, pero vamos a ir por partes. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tito 2, 1 al 2. Todavía Biblias están abriéndose, voy a esperar que las acabe de abrir. Vamos a dar el tiempo para que abra su Biblia. Tito está antes de Filemón. ¿Y dónde encuentra Filemón? Antes de Hebreos. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Padre, gracias en esta noche por esta palabra. Hoy te pido, Señor amado, que me permita, Señor, poder enseñar con sabiduría. Dame la gracia, Padre amado, para exponer, Señor, este estudio. Por lo tanto, te pido, Padre, que este estudio sea de bendición para cada persona que se ha dado cita, para cada uno de aquellos que se han congregado. Hoy te ruego, Señor, la gracia y el entendimiento espiritual, Señor amado, y que durante la predicación o la enseñanza, Señor, que el alma se edifique, Señor, y que podamos ir, Señor, en un crecimiento, Señor, en un avance, Señor amado. Así que por lo tanto en esta noche te pido una rica bendición para cada familia, cada persona, Padre, que se ha congregado, en el nombre bendito de Jesús, amén. Salude un hermano, dos hermanos, y lo toma su asiento. Que Dios los bendiga. Voy a empezar, hermano, una serie, más bien es una serie familiar, lo que vamos a empezar a hablar, a enseñar respecto a la palabra. Y el tema en sí de todo lo que se va a estar hablando en esta serie de Tito, desarrollando relaciones familiares que honren a Dios. Lo voy a volver a mencionar: desarrollando relaciones familiares que honren a Dios. Esta es la importancia, hermano, de que nuestro vivir sea agradable delante del Señor. Que como cristianos que somos, como familia espiritual, demos honra y gloria a Dios con el testimonio que estamos llevando a cabo cada día. Entonces es muy importante esta serie, la cual hemos escogido para traer estas enseñanzas los miércoles. Y el tema en esta noche es el comportamiento de los creyentes. Quería poner al tema el comportamiento de los creyentes cristianos, porque hay mucha gente que cree muchas cosas y ahí caben todos, ¿verdad? Pero cuando hablamos que el punto aquí, el comportamiento de los creyentes cristianos, ahí cabemos todos aquellos que creemos en Cristo. ¿Ya me entendió, verdad? Entonces es de suma importancia este tema. Y una de las cosas es de que ¿cuál es el propósito? Adornar la doctrina de Dios. Lo vuelvo a mencionar: adornar la doctrina de Dios. Y esto lo va a encontrar usted en la palabra. Usted lo va a encontrar ahí en el mismo capítulo 2, sobre el punto de que debemos de adornar la doctrina del Señor. Ahora, yo quiero ser muy claro respecto cuando hablamos de doctrina. Una cosa es doctrina del Señor y otra cosa es doctrinas diferentes en el mundo. Porque la doctrina del Señor o la doctrina de Dios debe estar conforme al contexto de la palabra del Señor. Porque gente puede levantar diferentes tipos de doctrina. La gente puede creer diferente, pero el que tenga una doctrina distinta no quiere decir que es doctrina de Dios. Pero una doctrina que está basada conforme al contexto bíblico, esa es la palabra de Dios. Amén. Y pudiéramos hacer la pregunta: ¿todas las doctrinas serán de Dios?
No, porque nos vamos a encontrar en lo que vamos a estar enseñando que hay doctrinas que no son de Dios. Por ejemplo, hay doctrinas que no creen en el Dios Padre. Hay doctrinas que no creen en Cristo Jesús. Hay doctrinas que no creen en el Espíritu Santo. Entonces, estas doctrinas no van conforme a la palabra del Señor. No son doctrinas de Dios. Entonces, es muy importante, hermanos, de que podamos entender lo que vamos a estar estudiando. Y caben otras cosas más, pero ahorita no lo voy a mencionar hasta que entremos a esos puntos. Una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué debe de hacer un creyente? ¿O cómo debe de vivir el creyente en medio del mundo? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Y cómo debe de vivir un cristiano en medio de este mundo? Y son preguntas claves que deberíamos de hacernos continuamente nosotros. Ahora, este pasaje, hermanos, bíblico que hemos escogido para traer la enseñanza esta noche, lo dice de una manera tan clara, de una manera tan directa, hermanos, de cómo debe ser nuestro comportamiento como creyentes. Y la palabra no anda con rodeos, porque hay ocasiones que quizás le queramos dar un consejo a alguien, hermanos, y conforme está la situación, quizás queramos suavizar el problema para que no se sienta mal y para que el alma o la persona que haya el corazón de la persona no lo irritemos de esa forma y hay que darle por su lado. No se trata de darle por su lado en el área espiritual, no. Se trata de entender, hermanos, de que debemos de meternos, centrarnos en la palabra, que nosotros, hermanos, amemos la palabra de Dios, que guardemos la palabra de Dios y que practiquemos la palabra de Dios. Por eso la pregunta ahí clave: ¿qué debe hacer un creyente? Amar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Ahora, observemos un detalle muy importante que se va a hablar o que discute sobre el comportamiento de todos los grupos y edades, porque aquí abarca todas las edades. Aquí abarca a los hombres adultos, a las mujeres adultas, y que la Biblia, la antigua versión, lo dice de diferente manera, lo dice los viejos, las viejas, así lo menciona la Biblia. Ahora, pero pudiéramos decir de otra manera para que no se sientan mal, las personas de más edad o los más maduros, ¿verdad que sí? Pero vayamos a este punto, de que no deja ninguna de las edades fuera en cuanto al comportamiento de cada uno en medio de este mundo como cristianos. El comportamiento de todos los grupos y edades. Así que dando el consejo, hermanos, que la Biblia aquí nos enseña para las más importantes, hermanos, posiciones también, donde entra también la posición de un maestro dentro de la iglesia, de un hombre, un ministro, también lo abarca allí. Abarca, hermanos, todas las áreas. Abarca a los ancianos, abarca la juventud, todo esto lo abarca. Abarca también a los trabajadores cristianos. Cómo se debe comportar un cristiano como trabajador en su trabajo. Abarca todas estas áreas. Ya me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, se cuenta de un joven que compró un anillo y con un diamante para llevárselo a su novia, y era muy costoso. El anillo era muy bonito. Este hombre invirtió bastante dinero para comprar aquel anillo, y él tenía el plan de envolverlo en un regalo donde se mirara bien también, porque imagínense comprar un anillo costoso y luego ir a regalárselo en un papel periódico. ¿Quién de ustedes conocen lo que es el papel periódico? Usted sabe, hay tiendas, hermano, en ciertos lugares, no voy a dar los nombres, tiendas que para envolverle a usted el pan que usted compra en la tienda, lo envuelven en un papel periódico. ¿Por cuántas manos pasaron el papel periódico? ¿Sí me explico? Pero esta persona, hermanos, se esforzó en buscar un envoltorio del cual valiera la pena del regalo tan costoso y lo pusiera ahí dentro de ese envoltorio o de ese regalo, como le iban a acomodar. Ahora,
Él buscaba un papel especial. Nada de que ahí se va, no, era algo muy importante. Y obviamente, hermanos, un regalo precioso, hermanos, requiere una envoltura muy adecuada que corresponda al valor del regalo que hay en él. Y deberíamos de meditarlo también nosotros como cristianos, que el regalo que Dios dio a su Hijo amado no es cualquier regalo, es lo máximo. Y debe estar también puesto, oiga bien, debe estar bien también puesto en un lugar que no sea un papel periódico. O sea, nuestras vidas, las personas, que no llevemos un tipo de vida, hermanos, desagradable delante de Dios, que no sea digno del regalo, ¿me está entendiendo?, que Dios ha dado. Debemos entender esto, hermanos, de que Dios y el Señor Jesucristo son dignos de lo mejor en nuestras vidas. Porque hay gente, hermanos, que no cree en que debe de haber santidad en su persona, en llevar únicamente un estilo de vida donde no hay cambios. Cuando una persona viene a Cristo, tiene que haber cambios. Debe de haber cambios. Debemos de llevar una vida, hermanos, que exalte a Jesús. Una vida que honre a Dios. ¿Me entendió? Entonces, una pregunta: ¿por qué pues entonces a veces se menosprecia ese regalo tan valioso que Dios dio? ¿Cuál es la razón que a veces no se le da tanta importancia a ese regalo? Y estoy hablando de Jesucristo. Y la verdad, este debe ser el enfoque como ministros del Señor dentro de una iglesia cristiana: esforzarnos para dar lo mejor para Dios, que nuestro estilo de vida honre a Dios, que nuestra manera de vivir exalte al Señor. Es muy importante esto. Y déjeme decirle de que no nos conformemos, hermano, con el estilo de vida que llevábamos antes y venimos al cristianismo y seguimos siendo los mismos. No, tenemos que tener ese cambio que exalte al Señor. Amén. Ahora, si Dios dio a su Hijo, hermanos, a Jesucristo, para morir por nosotros, para podernos conceder vida eterna. Ahora, la salvación que Dios nos ha dado, lo ha puesto, hermanos, en cada uno de nosotros. Y permítame decirlo de esta manera: sabemos, entendemos, quizás no seamos, hermano, o no nos sintamos como el papel más fino que puede haber en el mundo, no, pero somos hechos de barro, porque eso es lo que somos. Pero el barro, el vaso, debe estar limpio para honrar y bendecir el nombre del Señor. Debe de estar limpio. Vamos a entrar, hermanos, a un punto al primer punto en esta noche, y entender que esta es la razón por la cual Tito, aquí en la carta de Tito, hermanos, enseña cómo vivir de una manera más, ¿cómo le pudiéramos decir?, más acorde hacia la sana doctrina. Pablo lo señala muy bien, hermano, y da la forma en que este modo y cómo se debe de vivir en la vida espiritual, cómo debemos de ser también en nuestras vidas, en la etapa o en nuestro diario vivir, en la casa, en el trabajo, donde quiera que estamos. No importa, hermanos, el nivel social que tenga la persona, no interesa cómo se encuentre, porque aquí del que se trata es de Jesús. Amén. Hoy me di la tarea de llevar a cabo, de traer lo que se está llevando en la enseñanza. Usted tiene en su mano un panfleto allí donde lo que estamos haciendo, una guía de la enseñanza que se va a estar dando, y lo voy a comenzar a hacer nuevamente eso, para que usted mismo pueda apuntar las notas, para que sepa de qué se trata. No les doy el estudio entero ahí en la mano, no, usted se va a esforzar para hacer sus notas. Únicamente le doy una idea ahí de lo que vamos a estar haciendo. Así que el punto número 1, enseñarles la sana doctrina. Hay varios puntos que vamos a tocar, pero vamos a hablar sobre el primero: enseñar la sana doctrina.
Y la Biblia dice en el versículo primero ahí del capítulo 2 de Tito, pero tú habla lo que de acuerdo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Observe bien ese detalle, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, lo que está de acuerdo con la palabra del Señor. Porque podemos decir, es que yo pienso y creo que esta es la manera que yo creo y así le voy a servir a Dios. Porque hay gente que dice, yo le voy a servir a Dios como yo quiera. No, no se trata de servirle a Dios como nosotros queramos. Se trata de servirle a Dios como Él quiera. ¿Dónde está la instrucción? En su palabra. Por esta razón, hermanos, mucha gente erra en la vida. Porque le está sirviendo a Dios supuestamente, entre comillas, pero no le está sirviendo. Cuando alguien dice le estoy sirviendo como yo quiero y cuando yo quiera y como yo quiera, ese ya es un error grave. Y vamos a encontrarnos muchos puntos respecto a esta situación. Entonces, hermanos, hay que enseñarles a vivir conforme a la sana doctrina. Enseñarles a vivir conforme a la sana doctrina. Un punto importante. Las falsas enseñanzas, hermanos, no provienen de afuera de la iglesia, sino que provienen dentro de las mismas iglesias. Las falsas enseñanzas nunca provienen de afuera de las iglesias, provienen dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, lo que se enseña no es correcto. Lo que se enseña dentro de una iglesia a veces no es conforme a la palabra del Señor, pero se está enseñando dentro de la misma iglesia. Y aquí, allí donde en lo que le estuve dando como la guía para el estudio, usted se va a encontrar de dónde vienen las falsas doctrinas, de dentro o de afuera. Y lo que yo le estoy mencionando aquí en esta noche, vienen de dentro de las mismas iglesias las falsas doctrinas. Porque hay gente que quiere llevar a cabo conforme a la palabra, no conforme a la palabra del Señor, sino conforme a lo que ellos creen. Una cosa es lo que yo crea, y déjeme decir una cosa, no necesariamente cuando alguien dice es que yo creo así y venga y lo predique, eso no quiere decir que porque él lo crea esté correcto conforme a la palabra. Hay que estar seguros que la Biblia lo respalde. Si la Biblia no lo respalde o no lo respalda, permítame decirle, lo que está diciendo aquella persona es una falsedad. ¿Sí me entendió? Ahora, es importante el hablar respecto a la sana doctrina, sí es. Por ejemplo, había un problema grande en la iglesia de Creta en los tiempos de Pablo. El capítulo primero, hermanos, lo enseña exactamente. Existía un problema. ¿Cuál era el problema? Dentro de la misma iglesia tenían falsos maestros. Era un problema grave, sí era. Ahora, la iglesia siempre, hermanos, ha tenido que combatir las falsas enseñanzas. Y lo vuelvo a mencionar, la iglesia siempre ha tenido que combatir las falsas enseñanzas. ¿Ya me entendió? Y apúntelo también eso, hermano, y es importante. Porque hay mucha gente que piensa de diferente manera, pero no porque piense de diferente manera quiere decir que toda la iglesia tiene que pensar como él. Hay que pensar o hay que creer conforme a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, la palabra sana tiene su significado. Es una palabra íntegra, una palabra saludable. Así que por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de sana palabra o de sana doctrina, quiere decir de la palabra de Dios en contraste con las enseñanzas enfermizas de los falsos maestros. Porque si yo le hago a usted algunas preguntas respecto a falsas enseñanzas o a falsos maestros, ¿existen hoy en día? Sí hay, hermanos, muchos. Porque las enseñanzas no son conforme a la palabra. Pero ese no es el punto, ese es su problema. Nosotros como iglesia aquí, hermanos, tenemos que enseñar la palabra del Señor, una palabra sana, una doctrina sana, hermanos, para poder ser edificados en su palabra. Número uno, las enseñanzas de los falsos maestros solo implantarán una enfermedad, y alguien lo mencionó de esta manera, cancerosa dentro del corazón humano. ¿Qué es lo que pasa con un cáncer? ¿Hacia dónde lleva la persona?
y una deterioración, hermanos, en su vida espiritual, que poco a poco, hermano, va muriendo en lo espiritual. Ahora déjeme decirle que cuando existe un tipo de doctrina así, hermanos, que enferma el alma, que enferma el corazón, que enferma los buenos hábitos, que enferma las familias enteras, esto trae como resultado, hermanos, la muerte espiritual y la destrucción espiritual. Ese es un resultado que hay cuando hay una falsa doctrina. Ahora, por lo tanto, la exhortación aquí, hermanos, para Tito, de parte del apóstol Pablo, era muy urgente. Y es urgente también para todo ministro de Dios hoy en día. No es únicamente para Tito, es también para nosotros que enseñamos la palabra. Por eso una persona que enseña la palabra tiene que estar muy seguro de lo que está enseñando, lo que está predicando, y estar seguro que lo que mencionamos respecto a la palabra no vaya a distorsionar lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de su palabra. ¿Sí me entendió, verdad? Así que, hermanos, esto no era únicamente para Tito, es también para nosotros. Ahora, cuando hablamos de la salud y el destino del pueblo de Dios, hermanos, la iglesia siempre ha estado en fuego, hermanos. Siempre, siempre. No crea, hermanos, de que no nos vaya a entrar de vez en cuando por ahí alguien que crea diferente y que quiera, hermano, estorbar para que la obra de Dios no camine. Pero no importa, mientras sigamos creyendo en su palabra, el Señor se encargará de todas las cosas para que la palabra del Señor se siga enseñando y que las gentes también practiquemos la palabra de Dios. A veces no es fácil, hermano, cuando llega una persona de otro lugar quizás y cuando escucha un tipo de enseñanza, dice, bueno, ¿aquí qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Será verdadero o no será verdadero? Por eso es muy importante, hermano, de que usted apunte las citas bíblicas y que lo pueda también escudriñar allá en su casa, lo que se está enseñando en casa de oración. Número 2, cuando no hay una sana doctrina, ¿qué es lo que sucede? El cristiano es un cristiano indisciplinado y desobediente. ¿Habrá cristianos indisciplinados? Es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando no hay una buena doctrina o una sana doctrina, el cristiano es indisciplinado y desobediente. ¿Cómo se le dice a este tipo de gente? Es gente rebelde. Es gente rebelde. Ahora, que aunque a veces el problema no inicia en la persona aquella que cree de esa forma, sino que el problema está que así lo enseñaron. Ahora, una cosa es que se le esté enseñando conforme a la palabra y que ya la persona no quiera aceptar lo que dice la palabra, ese ya es su problema. Porque ahí ya le podemos decir que eso es rebeldía. Ahora, tenemos un ejemplo en el capítulo, hermanos, 2, la iglesia de Creta aquí, el capítulo 1, lo que estamos hablando, ya había falsos maestros ahí con ellos. Ellos se reunían en las casas. Y la razón que ellos se reunían en las casas, porque en aquellos tiempos no tenían los edificios que hay hoy en día. Claro, y es muy bueno aquello que se reúnen en las casas porque la palabra se lleva hasta las casas. Pero tenían un problema. ¿Cuál era el problema? Que se oponían a la verdad. Ellos se oponían a la verdad porque ya existían ahí los falsos maestros. ¿Qué era lo que eran aquellas personas? Pues desleales. Número 2, insubordinados contra Dios y la verdad del evangelio y de la palabra de Dios. Ahora, cuando hablo de una persona insubordinada, es aquella que no quiere recibir órdenes de nadie, que no está conforme a la disciplina y a la obediencia, sino que está inclinado más bien a la rebeldía. Sí existen, hermano, hay muchos.
Hay personas que probablemente, hermano, cuando se le trata de dar una disciplina en algún error, en algo que pecó, luego existe una tendencia: irse, alejarse, separarse, para que no lo exhorten, porque no está de acuerdo con aquello. Una cosa es que a veces la gente tiene que alejarse de un lugar porque la doctrina no es sana. Ese es otro punto. Y pudiera decirle, es correcto. Y se lo puedo decir de esta manera, hermano: si aquí la doctrina no fuera sana, no era incorrecto el que usted tuviera que irse a buscar otro lugar donde se le predique la palabra, porque la palabra, hermanos, es el centro de la vida cristiana. Pero que alguien se aleje porque se le está corrigiendo de un problema que sabe que bíblicamente está mal. Esa persona está mal, no es fiel a Dios, no está de acuerdo a la palabra de Dios, no quiere obedecer a Dios, porque la palabra es de Dios, no es del pastor. Nota este punto, y es muy interesante, hermano, los puntos que se están abordando o que se van a abordar respecto a esta enseñanza bíblica para las familias. Y créame, hermano, la base de un hogar el cual pueda ser bendecido está en obedecer la palabra del Señor, ajustarnos a la palabra. Seamos sinceros, hermano, cuando venimos a Cristo, ¿cuántos tuvieron que hacerle ajustes a su vida respecto a la palabra? Si usted no levantó la mano, le voy a decir una cosa: es tiempo que comience a hacer ajustes. Todos, cuando venimos a Cristo necesitamos hacer ajustes. Porque la vida cristiana no es como nosotros pensamos, es como Dios dice en su palabra. Ahora, aquí hay una cosa, hermano, de que el problema que tenían en aquel tiempo, hermanos, con estos falsos maestros, trastornaban las casas enteras. Las llevaban sin ningún rumbo en lo espiritual. La enseñanza era totalmente fuera de orden. Ahora, veamos, hermanos, lo que hay allí en Tito capítulo 1, versículo 10 al 16, respecto a falsas enseñanzas. Dice la palabra del Señor: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ahora, no les sorprenda, hermanos, que hoy en día a la gente le encanta, hermanos, tener una doctrina distinta, que se oiga algo nuevo, como una innovación dentro de las iglesias. Tienen comezón, hermanos, de hacer algo diferente. De tal manera, hermanos, que hay muchas iglesias cristianas, hermanos, que han vuelto al judaísmo, cuando ni judíos eran. Falsas enseñanzas que no están en la Biblia. O si están en la Biblia, hay que entender cuál es lo que Dios tenía para el pueblo de Israel y qué es lo que Dios tiene para su iglesia cristiana de hoy en día y la iglesia cristiana de todos los tiempos. Porque son dos cosas muy distintas.
No queramos vivir, hermanos, una vida al estilo de los judíos bajo la ley, porque usted y yo no vamos a poder hacerlo. No ha habido hombre que pueda llevar la ley de Dios conforme a la palabra, nadie, no más que Cristo Jesús. ¿De para qué querer llevar la ley, hermanos, cuando Cristo mismo vino y la llevó y por nosotros y nos dio vida eterna a través de él? Ahora vivimos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, punto interesante, debemos de predicar y enseñar la sana doctrina, las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo quiero que anote bien ese punto, las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿De qué quiere decir con eso, pastor? De que no debemos de predicar nuestras ideas. Porque una cosa es que prediquemos la palabra de Dios y otra cosa es que prediquemos nuestras propias ideas. O no debemos de predicar nuestras propias opiniones, porque ahí es donde la iglesia se puede desviar en cuanto a una falsa doctrina. Porque hay gente, hermanos, que predica sus propias ideas y sus propias opiniones. Y ni tampoco las últimas novedades también teológicas que está sacando cada quien como ellos quieren. La teología está basada en esto. ¿Ya me entendió? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no debemos de añadirle a la palabra de Dios y ni quitarle nada de la palabra de Dios. No se le debe de añadir nada a la palabra y ni quitarle nada a la palabra de Dios. Como pueblo cristiano hay que entender nosotros cuando venimos a Cristo, cuando decimos que aceptamos a Jesús, estamos también aceptando el evangelio, la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque va a haber gente que le va a decir que yo no sabía eso, no, pues lea la palabra para que sepa o venga a la iglesia. Hay gente que no viene a la iglesia, hermano, y por eso ese es un problema grave. Entonces, hermanos, debemos de tomar las enseñanzas de Dios, hermanos, tal y como son. Y si lo puede apuntar, apúntelo, tal y como son. Porque usted se va a encontrar con mucha gente, no es que yo creo de otra manera. Ese es su problema. Y déjeme decirlo de esta manera. El infierno está lleno de gente o de almas que creyeron el evangelio de otra manera. Voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree, le hice la pregunta al principio, ¿usted cree que todas las doctrinas son de Dios? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en la palabra que nos está enseñando aquí a Pablo, hablándole a Tito y también a los ministros todos los tiempos? Que no debemos de enseñar doctrinas de hombres y ni tampoco doctrinas según las religiones del mundo. Porque usted puede escuchar, hermano, cuando alguien le presenta su religión, dicen ellos que nosotros creemos así. Ahora, hay que ver, ¿está en la Biblia? No, pues no está aquí, pero es que así, ese es el problema. Esas se llaman religiones falsas. ¿Sí me he explicado, verdad? Por ejemplo, le mencioné, muchos creen nomás en Jesús, pero no creen en Dios. Otros creen en Dios, pero no creen en el Espíritu Santo. Esas ya son falsas doctrinas. Ahora, déjeme decirle algo importante. ¿Qué de aquellas personas también que se dicen ser cristianos y no aceptan el consejo de la palabra para corregir sus vidas? Digo, porque estábamos hablando ahorita de la falsa enseñanza. Ok, pero ¿qué de aquellos que no aceptan el consejo conforme a la palabra para corregir sus vidas? Y pudiéramos mencionar algunos puntos de ellos. Piense un momentito respecto a esto, porque la verdad, la vida o nuestra vida personal, la única manera que se va a poder corregir es a través de la palabra y no actuar, hermanos, como los impíos.
Porque hay gente, hermano, si usted recuerda cómo actuaba, cómo arreglaba sus cosas cuando no conocía al Señor, ¿quién usted recuerda cómo arreglaba las cosas? A su manera. Ahora, la pregunta era, ¿habrá gente que hoy en día quiere arreglar su vida espiritual a su manera? Sí. Le dice, hermano, pero es que no lo haga así, hermano, porque aquí en la Biblia dice de esta manera, pero yo es que lo voy a hacer a mi manera. Pero la Biblia dice, pero ya estoy cansado. Apenas lleva 20 años viviendo y ya está cansado. Apenas tiene un año de conocerse y ya está cansado, supuestamente. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando hay algo malo en la vida espiritual, acudamos a la palabra, lea la Biblia o venga a los estudios bíblicos para que usted aprenda cómo hacerle, para que no vaya con el vecino o la vecina a preguntarle qué hacer cuando tiene un problema en la casa, en su matrimonio o en su familia, o cuando un hijo o una hija sale mal. No le tiene que preguntar, hermano, al vecino o a la vecina ni a la comadre. ¿Saben dónde está el consejo? En la Biblia, en las Escrituras. Ahí lo va a encontrar. Aún para aquellos hijos que tienen problemas o si alguien sale mal, la Biblia da el consejo exactamente qué tiene que hacer, cómo tiene que aconsejar, cómo tiene que vivir una vida cristiana. No, pero es que todo el mundo lo hace de esta manera. Los impíos. Pero hermano, usted ya no es un impío, ya no es una persona que no conoce a Dios. No hagamos las cosas como el mundo. El mundo lo hace por falta de conocimiento de Dios. Vive una vida así porque no conoce a Dios. Actúa de esa manera. Por ejemplo, una persona cuando le hacen algo mal, siempre procura tomar venganza, ¿sí o no? Le dije que iba a tomar algunos puntos para mencionarlo, estas cosas. Hay gente que quiere siempre tomar venganza. Esto es el mundo. Pero la Biblia, ¿qué dice respecto a la venganza? La venganza es de Dios. Pero cuando alguien le hace mal a usted, ¿qué tiene que hacer usted? Hacerle bien. Pero ¿sabe qué? Hay gente que en lugar de hacerle bien, ¿sabe qué? Le da con todo lo que trae. Y si puede va y consigue un tren y lo pone allí en la vía para pasar sobre él y se acabó. Como alguien dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y la verdad, no es así. La Biblia nos enseña cómo hacerle. La Biblia dice, no paguéis mal por mal, sino bien por mal. Me voy a atrever a hacer la pregunta, ¿quién de ustedes que le hicieron un mal ha hecho un bien y invitó a la persona que le hizo el daño y se lo llevó a comer en el mejor restaurante o le hizo una carne asada? Venga, si hasta un pastel le voy a dar. No, hermano, es que es Biblia, estoy hablando de la palabra. No paguéis mal por mal. Una persona que paga mal por mal, espere mal siempre en su vida. ¿Por qué? Porque ese es su centro de él. Es lo que está siguiendo la maldad. No espere que le vaya bien nunca en la vida. Pero si usted es una persona que se deja guiar por Dios, tiene un problema y va y busca las Escrituras, ¿qué tiene que hacer? Dios lo va a respaldar porque usted está honrando su palabra. De lo demás se encarga Dios. ¿Verdad que está interesante los estudios bíblicos? La verdad, hermanos, el pueblo de Dios no es un pueblo que vive en la maldad. No debemos de hacer cosas malas y ni tampoco cosas que parezcan buenas y son malas, o la viceversa. Tenemos que estar bien centrados que lo que vamos a hacer, vamos a honrar a Dios. Porque siempre cuando hacemos mal repercute en la iglesia. Es que así son todos en la iglesia. Es que así le enseña a Dios. No, nuestro Dios no es así. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es perdonador, Él levanta al caído. Amén. Y la pregunta es, ¿y nosotros? Vamos a estar como cuál de ellos decía, sí voy, sí voy.
Y la verdad, hermanos, somos cristianos. Y si es cristiano, actuemos conforme a la palabra. Vivamos una vida santa, agradable a Dios, hermano. Amén. Entonces, hermanos, no debemos de vivir como la gente que conoce a Dios, que no conoce a Dios. No debemos de vivir como la gente impía. Debemos de vivir como un pueblo de Dios que conoce a Dios, que ama la palabra. Debemos de recibir el consejo de la palabra. Y no tanto, hermano, porque hay ocasiones que alguien le puede decir, mira, hazlo así de esta manera, de esta otra manera. A mí me pasó esto y yo te voy a decir cómo le hice. ¿Está en la Biblia? No, ok, pues no lo haga. Amén. Cuando una persona actúa de esa manera, tiene rebeldía en su vida. Así que no hagamos las cosas en contra de la sana doctrina, porque en lugar de adornar la palabra del Señor, hermanos, vamos a deshonrar la palabra de Dios con nuestros hechos. Es tiempo que la iglesia, hermanos, practiquemos siempre el bien. Hay gente, aunque usted no lo crea, hay gente observándolo. Oiga bien lo que le voy a decir. ¿Cuántos de ustedes tienen gente en la familia, tías, tíos, hermanos, hermanas, mamá, papá, que todavía no se convierten al Señor? ¿Sabe usted por qué no se han convertido muchos de ellos? A veces por el estilo de vida que está llevando en el hogar, y luego dicen, para ser como él, aquí me quedo. Van a la iglesia y viven como el diablo. ¿Nunca le pasó a eso que alguien diga esto? ¿O nunca lo ha dicho usted? Y quizás diga usted, aquí me quedo. Yo era una persona que pensaba de esa manera. ¿Por qué? Porque la forma que la gente a veces vivía, aquello me estorbaba a mí para que yo creyera en Dios. Y déjeme decirle, si alguien lleva una vida que no es agradable delante de Dios, permítame decirle, ese no es lo que Dios enseña en la palabra, sino que está llevando una vida en rebeldía en contra de Dios. Entonces, hermanos, dejemos que el evangelio moldee nuestras vidas. Mire, una cosa es que usted y yo vengamos del mundo, hermano, y que hacíamos las cosas a nuestra manera, y venimos al Señor. Hermano, hay que cambiar, hay que ser más dóciles, ser guiados por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ser guiados por el Señor. Si teníamos malas costumbres, ya dejemos las malas costumbres. Vayamos a la palabra del Señor. Mateo 15, 8, 9. Mire lo que dice la Biblia. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, dice ahí, más en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Otra porción en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo que actúa en nuestras vidas? La palabra. La palabra. Mire, hermano, si usted viene de un hogar donde quizás usted miraba que había odio, había rencor, tantas rencillas, ahora venimos a Cristo, no debe de existir todo ese asunto ya en nosotros. Pero es que así lo hacía mi mamá, me parece ese asunto de ellos. Hoy vivimos una vida santa y agradable a Dios. Es necesario que haya cambios. Entonces, ¿qué pues? Que nuestro estilo de vida esté apegado a la sana doctrina. O sea, la buena doctrina debe de ser acompañada, apunte esto, por la buena conducta. Y nuestra conducta debe de adornar la fe en Dios. Estas dos van de la mano.
para que si alguien le llega a decir, no, y vas a la iglesia, que se acabe ese, que ya tápele la boca a esa gente. No que la va a tapar a golpes, no, tápela con su testimonio. Tocamos el punto número 2. El comportamiento de los ancianos. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Déjenme hablar 4 características, a ver si las alcanzo a cubrir, de cómo deben de vivir los ancianos en este mundo. Y no está hablando de los ancianos de la iglesia como los ministros. Amén. Ahora, aquí hay una cosa, el primer grupo que se presenta es el de los ancianos. Estos son los varones, hermanos, mayores de edad. Déjame decir, hermano, los clásicos, hermano. Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí con la palabra? Que el estilo de vida nuestro debe de merecer el respeto de los jóvenes. Hay gente, hermanos, que quiere que la más gente lo respete, pero no sabe ni respetar. Quieren que le traten bien y nunca trata bien a los demás. Debemos de ser ejemplo de los demás, hermano. ¿Sí me entendió, verdad? Ahora, cuando habla de que estas gentes son merecedores del respeto de los jóvenes, también hay una cosa aquí, que también, hermanos, y los demás a tal grado que no se consideren simplemente los viejos, ¿me está entendiendo? Sino los maduros que andamos en el Señor y por lo tanto merecemos respeto, porque sabe respetar, porque da un buen testimonio. Amén. Ahora, número 1, le dije que vamos a hablar de 4 características que deben de vivir los viejos, los ancianos. La primera, los ancianos deben de ser sobrios. Ahora, esta palabra sobrios, que viene siendo nefaleos en el griego, la palabra empleada para esto, hermanos, es más bien para la clase de la sobriedad. Se aplica especialmente respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Porque yo le puedo sacar otro punto aquí hablando de ser sobrio. No, hermano, esto que es de otra manera. No, vayamos al punto clave. Está hablando respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Habrá gente, hermano, que entonces eche un traguito para su mañanita. Otros dicen para la gripe, para el resfrío. Y la verdad, yo no me encuentro eso en la Biblia. No me encuentro a uno que se le recomendó que se tomara vino por causa de problemas que tenía en el estómago. Pero parece ser que todos los que toman vino tienen problema de estómago. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa gente? Es que no han podido dominar la carne. Sinceramente, no necesita vino ni alcohol el cristiano. Me voy a meter en un punto, hermano, que quizás a muchos no les va a agradar. ¿Qué es eso que hoy en día, hermano, las iglesias cristianas en sus grandes fiestas, hermano, aparezcan esas copas? ¿Qué es lo que va a llevar a cabo en la copa? ¿Para qué es la copa? Definitivamente no le va a echar agua. Pero para que, o hay quienes quizá digan, no, hermano, que le vamos a echar agua. ¿Para qué quiere copas? ¿A quién estamos imitando? ¿Al mundo o a Cristo? En el mundo yo las tomé. Vaya, inclusive, hermano, en mi boda, en la boda nuestra, de mi esposa y su servidor, hubo brindis.
Y me atreví a invitar a quien después fue mi pastor para que estuviera allí. Lo invité al brindis y fue el brindis, pero la sorpresa fue que fue a orar por nosotros y después ya se retiró y cada quien que tuviera su brindis. Hoy en día no. Al ministro hay que darle una también para que también brinde. Métase usted, hermano, a buscar la definición del brindis. Ya se la dejo para después. Usted la puede buscar en la casa. Métase para que saque esa definición. ¿De dónde viene? Muchos saben, muchos no saben exactamente cuál es la razón de ese brindis. Ahora, que hay una cosa. En una ciudad pagana, oiga bien, no se tiene que buscar mucho para encontrar un borracho, hermano. O para encontrar un viejo borracho. No me estoy diciendo de la escritura, está hablando de los viejos. En una ciudad pagana no se tiene que batallar para encontrar un viejo borracho. Y que muchos de nosotros éramos algunos de ellos. Los encuentra por todos lados. Pero los hombres que conocen a Dios deben de ser distintos. No deben de ser conocidos por su borrachera. ¿Me está entendiendo? No deben de ser conocidos por su borrachera. Debe de abstenerse de vino, mantenerse sobrio, ser discreto y velar, templado, moderado y prudente. Eso le habla la escritura a los viejos como nosotros. Me incluí, ¿eh? Amén. Hay gente que no le diga, no le gusta que le diga, hermano, ¿cómo está viejo? Y mucha gente cómo se encarga de eso. ¿Cómo se mira viejo? Bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, aquí hay una cosa de que debe ser todo lo opuesto. Cuando una persona llega a esa edad, todo lo opuesto a dar rienda suelta a cosas como recreación, bebida, comida u otra cosa cualquiera. Ahora, no es malo el que usted tenga su recreación de vez en cuando, no es malo. Pero el problema que hay es que dentro de la recreación sea con otro propósito. ¿Me está entendiendo? Que no se incline a cosas del mundo. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 dice la palabra: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y vuelve a la misma palabra. Y esa palabra tiene un gran significado. Y se lo voy a volver a mencionar ahorita, que ya lo mencioné. ¿De qué está hablando? Está hablando especialmente del consumo de bebidas alcohólicas. 1 Pedro 4:7 dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Nuevamente. No, es que ese pastor, hermano, ese pastor, puro problema. Ese pastor quiere ver a todos los hermanos con alitas. Ese pastor pura santidad pide y no deja que la gente disfrute sus botellitas. Échale leche para que le disfrute. Va a estar como aquel que le traían su lechita cuando estaba predicando a un pastor, ¿no? Y un hermano ahí se la jugó buena, fue y le echó un poquito de vino o alcohol a la leche. Y a la hora que se la trajo, pensó que iba a hacer patinar al pastor, ¿no? Y cuando le da su traguito a la leche, le dice: bendita vaca, dijo. Ahora, respecto a lo que estamos hablando aquí, Pablo se extiende, hermanos, mucho más allá de este limitado concepto. La palabra, hermanos, también se refiere literalmente a una persona que piensa con claridad. Una persona, hermanos, que está ebria no piensa con tranquilidad. ¿Me está entendiendo? Una persona que tiene alcohol en su cuerpo no piensa con claridad, para nada.
¿Sabe usted, hermano, que una persona ebria en las calles es un veneno para la sociedad? Sí es. Muchos se han muerto por causa de esa gente. Ahora, ser un ejemplo de ese tipo dentro de una congregación, hermano, es tremendo esto. Ahora, vayamos a esto. ¿Qué es lo que quiere pues aquí Pablo? Que estemos alertas, que seamos cuidadosos, que seamos unas personas, hermanos, que hayamos aprendido a controlarnos a nosotros mismos. Oiga bien, a controlarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál viene siendo esa? Esa persona es esa persona que está preparada, hermanos, para la venida del Hijo de Dios. Que pensemos bien claro y sepamos de que Cristo viene. Vaya 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. O sea, una persona que piensa con claridad, conoce los planes de Dios perfectamente, está preparado perfectamente para cuando Dios venga a levantar a su iglesia. Esto es totalmente todo lo contrario de un borracho, hermanos, que no está listo y no sabe lo que va a hacer. No les sorprenda si hay mucha gente, hermano, entre comillas, que se dice que es cristiano y todavía sí hay. ¿Es correcto o es incorrecto? El Señor ya nos sacó de la pasada manera de vivir. No se oyó más que un amén. Número 2, la otra característica: los ancianos deben de ser serios. Y ahí lo dice la Biblia, el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, luego serios. Y esa palabra serios, semnos, solemne, honorable, digno, reverente, no reverendo, reverente, notable. Ahora, el hombre serio no es el hombre que anda con la cara larga todo el tiempo. Que el pastor dijo que tenemos que ser serios. No, y lo vuelvo a mencionar: el hombre serio no es el hombre que anda con la cara larga todo el tiempo, o siempre triste y siempre enojado. No es ese. Se refiere a una persona, hermanos, que se comporta de tal manera que merece el respeto de los demás. Esa es una persona seria. A eso se refiere la palabra del Señor. Y vaya, que esto abarca a cada uno de aquellos que conocemos a Cristo. Debemos de tener seriedad. ¿Me entendió? Ahora, otra cosa, de que una persona seria es todo lo contrario a un payaso. Porque hay gente, hermanos, que puras payasadas hace. Nosotros los cristianos no. Y como hombres y adultos debemos de tener esa seriedad en nuestras vidas, de no ser payasos tampoco. Ahora, cuando hablamos de la seriedad, tiene que ver con la seriedad, hermanos, de propósito y vida. Y esto viene siendo todo lo contrario a la palabra frívolo o superficial. Un frívolo, hermanos, se refiere a la persona que le gusta coquetear y que es poco serio. ¿Habrá hombres coquetos? Ya el tiempo se me está pasando, Ya mejor paro, yo creo que aquí. ¿O le seguimos?
Ustedes me lo pidieron, yo voy a seguirle. O sea, hay gente, hermanos, que lleva una vida sin propósito y ni compromiso tampoco. ¿Sabía usted eso, hermano? Hay gente que no tienen propósito en cuanto a las cosas de Dios y ni tienen tampoco un compromiso con Dios. Así que, hermanos, los ancianos deben de ser hombres de propósito y de un comportamiento fuerte, de manera que inspiren reverencia y respeto. No estoy hablando de un comportamiento fuerte, un carácter difícil, no, de un carácter como hombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cristianos o los hombres maduros no debemos de caer en una segunda niñez y actuar como niños. Se mira esto mucho. Hay hombres que llegan a los 50 y no se quieren sentir de los cincuentones. Buscan nuevamente un pantalón pinto o cuadrado, pantalón amarillo, cuadrado, y se lo pone. Busca los zapatos de plataforma que había antes, para no hacerse sentir como que ya va arriba de los 50, sino que se quiere sentir joven. Permítame decirle, no se tienen que hacer esas cosas. Pasamos aquel tiempo de los 15 años, ahora ya no tenemos los 15. Entonces, hermanos, apunte esto. Los ancianos o los hombres adultos no deben de caer en una segunda niñez y actuar como niños. Habrá hombres adultos, hermanos, que se vuelvan chipiles, decimos en nuestra tierra, que los tengan que chipilear, que a veces actúen como niños. Ahora, tenemos que cuidar esa situación en nuestras vidas. Vaya la palabra, Filipenses 3, 13 al 14. Dice la palabra: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La característica número 3: debemos de ser prudentes. Ahí mismo lo dice la palabra, prudentes. Prudentes, o sea, dados a la sensatez, con control de sí mismos. Nada, aunque es que yo no sabía, sabemos claramente, mayormente que ya conocemos a Dios, qué es bueno y qué es malo. ¿Me entendió? Entonces, déjeme decir algo. Cuando decimos que tenemos que tener control de nosotros mismos, tenemos que ser disciplinados, capaces de refrenar emociones y deseos. Amén. Cada uno de aquellos que ya estamos adultos debemos de tener mentes sanas. Mentes sanas, ya no pensar como cuando estábamos jovencitos, hermano. No, ya estamos maduros, ya tenemos nietos, hermano. Ya debemos de ser ejemplos de ellos mismos. Déjeme decir otra cosa aquí. Cuando hablamos de mentes sanas, tiene que una mente sensible, y la Biblia dice casta, mentes que tenemos el control completo también sobre los deseos sensuales. Alguien dijo por ahí, ni la edad, ni el retiro o la jubilación le dan derecho al hombre adulto a vivir una vida licenciosa. O sea,
una vida, hermanos, completamente fuera de orden y donde que quizás quiera hacer lo que hacía en los tiempos de su juventud. No, nada de esto. No debe andar tampoco en la bebida alcohólica. No me vaya a preguntar qué es alcohol, por favor. Hay otros puntos que abarcan esto, hermano, más que ya hay niños aquí y no puedo entrar ya a ese tema. En pocas palabras, el hombre adulto no debe de malgastar su tiempo en la vida, hermanos, fuera del Señor. Hay mucha gente, hermanos, en la vida, porque hay gente que probablemente puede decir: yo ya no puedo ayudar a la iglesia. Hermanos, hay mucha gente necesitada. Hay lugares, orfanatos, que les falta finanzas o llevarle algo para que le puedan dar de comer. Hay lugares, hermano, hombres, mujeres destituidos completamente, pobres, gente herida, gente muriendo de hambre también, en malas condiciones, sus viviendas en soledad, en el vacío, en el pecado. Que cada uno de aquellos que conocemos a Cristo podemos ser de bendición para aquellos hogares. Y con eso termino. Debemos de ser prudentes. Esa es la palabra. Y es una palabra clave que identifica a la persona que anda con Dios. Y Pablo la usa aquí, hermanos, 5 veces en este capítulo, al referirse, hermanos, a quien adorna la sana doctrina con su buena conducta. Así que cada tal persona, hermanos, comprende lo que Dios está diciendo y se ajusta conforme a su palabra, o se ajusta conforme al plan de Dios. Y esa persona es una persona que ve las cosas desde el punto de vista que Dios las ve. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Que Dios los bendiga esta noche.